Material de la doctora Cecilia Viete, espero que te haya gustado. Está Daniel Escotorín con nosotros porque la realidad en Venezuela, la verdad que es tremenda, ¿no? Hay mucha gente que de alguna manera sigue operando para que finalmente el gobierno de Maduro no tenga paz, ¿no? Y bueno, queremos tener también un análisis, un punto de vista. Está Daniel Escotorín aquí para mencionarnos, para ver cuál es esa lectura que él hace acerca de toda esta situación. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, en primer lugar, me parece que como para ordenar el debate y la situación que está viviendo actualmente Venezuela, hay que distinguir tres componentes, por lo menos. Comencemos por el nivel, a nivel interno. La situación en Venezuela, el conflicto político se agudiza a partir de una situación insólita que se dio en el marco de una movilización de la oposición cuando uno de los referentes, un casi desconocido diputado de la oposición, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente en medio de esa multitud. Sí. Lo cual, si bien tiene algo de insólito, en realidad también quedó claro que estaba dentro del marco de la planificación por parte de Estados Unidos en relación a cómo manipula y maneja a la oposición. El elemento más claro fue que a los pocos minutos el presidente Donald Trump reconoce como presidente a Guaidó e inmediatamente se da como un efecto dominó el presidente Bolsonaro, el presidente Duque de Colombia, Piñera en Chile, Macri en Argentina, comienzan a reconocer a este presidente, lo cual todos gobiernos de derecha. Claro, además claramente investido de una absoluta ilegalidad e ilegitimidad. Ilegitimidad además porque se dio eso en el marco de una movilización mucho menor, incluso si se quiere plantear en términos de masividad, de lo que en ese mismo momento estaba ocurriendo con una movilización a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Y en las posteriores movilizaciones fueron prácticamente anémicas. No hubo mayor reacción y posibilidad de reacción por parte de la oposición. La misma oposición venezolana también está dividida en torno a las estrategias. Esto es histórico ya en cuanto a cómo enfrentar al gobierno bolivariano. Oposición electoral, oposición política masiva, oposición violenta, muchas veces enfrentados entre ellos mismos. Esto es el elemento interno. Los sucesos de ayer con este recital fue un hecho casi anecdótico. Creo que no tiene mayor relevancia política más allá de la crónica, excepto por el hecho que en el contexto alrededor de este concierto, sí Estados Unidos sigue movilizando, ¿no es cierto?, recursos, actos, discursos, gestos. Bueno, esto de la ayuda humanitaria que se habla tanto, ¿no? Pero ¿qué realidad viven los venezolanos? Porque digo, se les han cerrado todas las puertas, o sea, el mundo prácticamente le ha dado la espalda, está este accionar que vos mencionabas recién, pero al mismo tiempo lo han llevado a esta situación que Venezuela está viviendo. Bueno, hay dos cuestiones. Evidentemente sí hay una situación muy crítica, malos manejos de la economía, por supuesto. Ahora, esto no es un hecho exclusivo del gobierno venezolano. Por poner un ejemplo, el gobierno argentino radicó toda su campaña política electoral en el 2015 asusando que Argentina iba hacia Venezuela. Recordemos hoy que el riesgo país de Argentina es mayor que el de Venezuela. Recordemos que, salvo la hiperinflación descontrolada de Venezuela, el primer país con inflación más alta es Argentina. Bueno, los niveles de pauperización, etcétera, marcan registros en Argentina que no tienen por qué hacernos espantar de lo que sucede en Venezuela. Decía, bueno, por otro lado, el tema de la comunidad internacional. A ver, luego del gesto de Guaidó, la OEA en su mayoría rechazó. ¿Sí? No apoyó a Guaidó, el Consejo de Seguridad de la ONU tampoco, la misma Naciones Unidas, la Asamblea tampoco respaldó a Guaidó, con lo cual estamos hablando de una comunidad internacional por lo menos dividida. Y en relación al tema de la ayuda humanitaria, bueno, Venezuela rechaza la ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero no la de la Unión Europea, que sí va a ingresar una cantidad determinada de medicamentos. Está llegando ayuda humanitaria de Rusia y por lo tanto, y esto tiene absolutamente toda la razón,
supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos no es más que un pretexto, porque ya esto se repitió en lo que fue el caso de Siria y también de Libia. A partir de la supuesta ayuda humanitaria, que no era más que una especie de oxígeno para la oposición, vino todo lo que se desencadenó en esos países de Medio Oriente, ¿no? Entonces, el tema de la comunidad internacional también hay que tomarlo con pinzas, porque efectivamente no hay un apoyo pleno, mayoritario de los países de todo el mundo en relación a lo que es el planteo de la oposición venezolana. Ese era el segundo elemento que quería tocar. Y el tercero tiene que ver, sí, con la cuestión regional, ¿no? De los países de nuestro continente, donde hay una situación muy compleja, hay un equilibrio que Estados Unidos está buscando romper entre los que serían los gobiernos progresistas, populistas, etcétera. Digamos, no vamos a entrar ahora en ese debate acerca de las categorías de estos gobiernos, y los gobiernos sí pro-norteamericanos. Tenemos, este es un año muy complicado, bueno, salvo por el caso de México con la asunción de López Obrador, que es un gobierno de centro-izquierda. Tenemos elecciones en Bolivia, donde también hay un escenario electoral muy complicado para Evo Morales, esto hay que decirlo, al igual que en Uruguay para el Frente Amplio. Entonces, en ese contexto, quedaría Argentina también con elecciones donde uno de los puntales de lo que fue la alianza, la nueva alianza con Estados Unidos, Mauricio Macri, también corre riesgos de perder las elecciones. Entonces, eso completaría ese esquema, con lo cual, digo, hay un equilibrio muy inestable, y el caso de Venezuela hay que seguirlo con mucha atención, porque en el caso de lograr finalmente ellos algún tipo de crisis definitiva para el gobierno bolivariano, lo cual yo lo veo muy complicado por el apoyo que tiene no solamente de la población, sino también de los sectores de las Fuerzas Armadas. Recordemos que una de las estrategias de la oposición es incentivar permanentemente a los militares a que se rebelen, deserten, se levanten contra el gobierno de Maduro, lo cual hasta ahora han fracasado absolutamente. Digo, en ese contexto, Maduro ha logrado mantenerse, y las perspectivas de sostener su gobierno creo que son favorables. Bueno, interesantísimo entonces el análisis que has hecho, Daniel. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nosotros empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Te espero, por supuesto, mañana de 16 a 17:30 en esto que es ¿Qué parte no entendiste? Chau, chau.